Comentaba hace un momento con el equipo que estoy muy feliz de ver a tantas personas de asfalto reunidas en un lugar. Normalmente la industria, como saben, es una industria chica, entonces estoy sorprendido gratamente de tener a tantas personas que nos unen el asfalto el día de hoy. Mi nombre es Edgar Aguayo y soy consultor de aplicación de los equipos de colocación de asfalto y de mantenimiento de vías, trabajando para Caterpillar, cubriendo el territorio de América Latina. Muchas gracias a todos por su tiempo. Gracias a la Asociación de Asfalto, Productores Nacionales de Asfalto, y también a Ampras. Muchas gracias, en verdad. Y bien, antes de comenzar, les quiero pedir un favor. Siéntanse con toda la libertad de interrumpirme, levantar la mano, tenemos micrófonos para hacer cualquier pregunta. Ustedes pueden decir, Edgar, no te creo, aquí hacemos las cosas diferentes. Entonces sería muy enriquecedor que todos participemos y todos hagan cualquier pregunta, cualquier comentario y así aprender todos. Tengo aproximadamente 10 años trabajando en la industria de la pavimentación y aproximadamente 20 años trabajando en la industria de reconstrucción de maquinaria pesada con Caterpillar. Entonces vamos a platicar un poquito acerca de mis experiencias y he recolectado una información que creo que puede ser de interés para ustedes, porque vamos a hablar de estas cosas que pueden hacer que mi colocación de asfalto sea de alta calidad, porque la finalidad de todos acá creo que es hacer nuestros negocios más exitosos y más rentables. Entonces, de esta forma vamos a aprender que ciertos cambios, ciertas pequeñas cosas nos pueden dar grandes resultados. He seleccionado aquellos detalles que he visto a lo largo de este tiempo que impactan mucho en la colocación del asfalto, en la calidad del producto final y que también son muy repetitivos. Cuando visito una obra de colocación de asfalto, he visto que estos detalles, estas oportunidades, se repiten con gran frecuencia. Es por eso que he seleccionado estos temas. Obviamente, en un par de horas no vamos a poder hablar y salir expertos de colocación de asfalto, pero espero que estos temas sean de interés y se lleven algo interesante a sus negocios y a sus obras. Me parece que por acá tenemos personas que también están en la obra, ¿cierto? Que están supervisando la colocación de asfalto. Excelente, excelente. Muy bien. Entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Van a decir, bueno, ¿qué no vamos a hablar de asfalto? ¿Qué dice ahí compactación de suelo, cierto? No es lo que veníamos a ver el día de hoy. Dentro de nosotros, de Caterpillar, tenemos la compactación de suelos bajo nuestra sombrilla de asfalto. ¿Por qué? Porque como sabemos todos, el pavimento, la colocación del pavimento es asfáltico, es flexible. Entonces, el pavimento definitivamente, la calidad del pavimento que yo coloque, la suavidad del pavimento, la durabilidad de mi pavimento asfáltico, está muy atado de la compactación del suelo. Si yo no tengo una compactación de suelo plena o bien hecha, pues es difícil atentar a tener una colocación de asfalto de alta calidad. O visto de otra forma, sale más costoso corregir los defectos del compactador, los defectos de la base con asfalto que con misma tierra, ¿cierto? Entonces es por eso que he decidido platicar un poquito acerca de compactación de suelos como un preámbulo antes de entrar de lleno a la colocación de carpeta asfáltica. Muy bien, todos sabemos entonces la importancia que es la compactación del suelo y si es importante, lo queremos mejorar. Y si queremos mejorar algo, tenemos que medirlo, ¿correcto? Y la típica forma que nosotros medimos la compactación de suelos es relacionarla con la densidad. Normalmente, ese ha sido el método tradicional, histórico en la región y en muchos otros lugares, donde midiendo la densidad del suelo, yo correlaciono la capacidad portante del mismo.
Entre más denso el suelo, normalmente decimos está más compactado, que al final lo que nos interesa es saber si ese suelo va a soportar las cargas que yo coloque arriba de él. Llámese una carretera o llámese un edificio. La forma que nosotros medimos entonces la compactación y para esta conversación la densidad, también existen dos métodos tradicionales, que son los que tenemos en pantalla. El famoso cono de arena, ¿sí? Y también el densímetro nuclear. Son los dos puntos o los dos métodos más tradicionales que se utilizan para saber la densidad del suelo y correlacionar con mi densidad. Y también el laboratorio nos valide si estoy cumpliendo el porcentaje Proctor que estamos requiriendo en la obra. Obviamente, un cono de arena, un técnico capacitado puede llevarse para hacer un cono de arena 20, 30 minutos. Yo pudiera llevarme 2 horas, ¿verdad? Pero una persona capacitada haciendo un cono de arena puede llevarse 20, 30 minutos. Un densímetro nuclear, en 2, 3 minutos yo tengo la muestra del suelo. El densímetro nuclear requiere ciertas certificaciones, ¿verdad? El cono de arena no las necesita. ¿Sí? ¿Pero qué tienen en común estos dos? Lo que tienen en común estos dos modos de verificación de la compactación del suelo es que son métodos puntuales. Es decir, yo lo que estoy haciendo en este punto, con el cono de arena o con el densímetro nuclear, solamente estoy midiendo la densidad en este sector o en este punto. Un método puntual, como se muestra en la imagen de arriba. No es práctico, creo yo, por ejemplo, una carretera, como hablaba Fernando, de todos los kilómetros de carretera que tenemos que rehabilitar o tenemos que dar mantenimiento, quizás no es práctico hacer puntos cada 2 metros en la carretera. Entonces, ¿qué hacemos? Típicamente tomamos puntos con una malla estadística y asumimos que toda el área tiene la compactación o la densidad deseada, ya que las condiciones del suelo, espesor, humedad, material, el mismo compactador, son las mismas. Entonces yo asumo que toda el área tiene la misma proporción de compactación. Sin embargo, realmente conocer qué sucedió entre el punto 1 y el punto 2, entre estos dos puntos, no hay una certeza real. He estado en obras donde lastimosamente un camión venía contaminado, llámese con sobretamaños, o el mismo camión tenía a lo mejor material vegetal, suelo vegetal, que obviamente esto va a resultar en una falla prematura. ¿Qué puedo hacer entonces para tener una certeza entre el punto A y el punto B? Pues lo que sabemos que va a pasar sobre toda el área de la compactación es mi mismo compactador. Así que puedo yo poner cierta tecnología o ciertos dispositivos en el mismo compactador que me ayuden de cierta forma a correlacionar o a monitorear la compactación de mi suelo o por toda el área donde ha pasado la máquina. En la industria de la construcción, estas máquinas normalmente tienen 2 sistemas. Hay disponibles 2 sistemas. Un sistema, que es el más común de todos, que es a base de un acelerómetro. ¿Qué es este sistema? Sin ser tan técnico, es un sensor que me está midiendo el rebote cuando yo pongo a vibrar la máquina. Básicamente eso hace. ¿Qué quiere decir esto? Que conforme el suelo se está haciendo más compacto, más duro, absorbe menos energía y el rebote regresa a la máquina. Tiene que salir a algún lado de energía, busca salida, regresa a la máquina, el sensor detecta esta vibración y marca en el operador, la pantalla de operación, una indicación visual para el operador. Esa es la forma más común que existe en el mercado con acelerómetro, donde tengo que vibrar la máquina. Pero tenemos otra tecnología disponible en Caterpillar que le llamamos sistema basado en energía. Y básicamente este sistema responde a la energía que la máquina necesita para desplazarse. Siempre hago esta analogía de estas 2 personas, ¿verdad? ¿Cuál persona va a terminar más cansado? La persona de abajo, ¿cierto?
es la misma persona, es la misma carga que está desplazando, pero la única diferencia que hay es el suelo por donde está desplazándose. Esto es el mismo principio de esta tecnología que tenemos en Caterpillar, donde la máquina está sensando su esfuerzo. La máquina es meramente hidráulica, todo el movimiento de la máquina, tanto la tracción en la rueda como la tracción en el rodillo, es a través de bombas hidráulicas. Entonces la máquina detecta el esfuerzo hidráulico. Conforme la máquina está dando pasadas, el suelo se está haciendo más compacto, más fácil para la máquina trasladarse, y hace una indicación. Entonces el operador sabe que el suelo está alcanzando la densidad o la compactación. ¿Qué características tiene este sistema? El sistema mide la resistencia de las rodaduras, el esfuerzo que tiene la máquina a desplazarse. Por lo tanto, el sistema funciona para todo tipo de suelo, arcillosos, gravas, todo tipo de suelo. Funciona incluso si el sistema no está vibrando, a diferencia del acelerómetro. Acá yo puedo tener un resultado, puedo tener un dato, aunque la máquina esté estática. Es un sistema que tiene muchas ventajas, pero las dos principales ventajas son las siguientes. Como lo hablamos, monitoreo todo el área. Obviamente esto no me va a ahorrar el laboratorio. No puedo yo decir, teniendo este sistema en la máquina, usted ya necesita el laboratorio que le dé la decímetro nuclear o donde realmente no es así. Pero sí tengo una certeza de qué está sucediendo entre el punto A y el punto B. Y esto lo correlaciono con el dato del laboratorio. Hagamos este ejercicio. El sistema marca un número de 0 a 150, que es adimensional, no es densidad, es adimensional, pero el operador está viendo un número, y este número va incrementándose conforme va pasando la máquina. Digamos que al cuarto pase, el número se estabilizó, ya no cambia. El quinto pase sigue siendo el mismo número, sexto pase sigue siendo el mismo número, séptimo pase sigue siendo el mismo número. Para la máquina, ¿qué quiere decir? El suelo ya no se está moviendo, se estabilizó. O en otras palabras, estoy desperdiciando tiempo, dinero, combustible, esfuerzo, con el riesgo de que si sigo pasando, puedo romper la compactación o la agregada, o afectar la máquina. ¿Sí? Entonces, cuando este número se ha estabilizado, el operador puede llamar al laboratorio, puede decir, ayúdenme a medir aquí. Oye, pero usted, le dijimos que con 6 pases, usted dice que con el cuarto o quinto pase ya no cambia su número, hay que medir la densidad, y normalmente la sorpresa, buena sorpresa va a ser que la densidad ya se ha alcanzado, o si no se alcanzó, ya no vamos a lograr más densidad con esa máquina. ¿Qué quiere decir? Que me puede ayudar a prevenir cosas, por ejemplo, me puede ayudar a prevenir fallas prematuras. Quizás yo puedo detectar un defecto de diseño del material. Quizás yo puedo detectar que no tiene suficiente humedad, que es lo más típico. O quizás yo puedo detectar que la máquina no es lo suficientemente grande o lo suficientemente entregando la suficiente energía. Entonces puede ayudarme a prevenir daños prematuros y sobre todo hacer más eficiente mi trabajo, porque puedo ahorrarme pases. Así que cuando hablamos de compactación de suelo, una recomendación que hacemos es, independientemente del compactador que ustedes trabajen, tengan un sistema de este tipo en la máquina, porque les puede ayudar a ser más eficientes y les puede ayudar también a prevenir futuras reparaciones o garantías. ¿Algún comentario? ¿No? ¿Duda? ¿Me creen? Excelente, vamos bien. Y ya vamos a hablar acerca de la colocación del asfalto. Ya somos unos expertos compactando el suelo, he recibido las terracerías, están al 100%, no hay ningún problema. Ahora tengo que colocar mi asfalto.
Y todo empieza con la planificación. En verdad, una consulta. ¿Tienen indicadores de rugosidad, famoso IRI o PI, en algunas vías, todavía de suavidad? ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Sí. ¿Y tienen estos indicadores solamente en el asfalto, al final? Al final, sí. Vamos a hablar mucho, me van a escuchar hablar el día de hoy mucho acerca del IRI, o el Índice de Rugosidad Internacional, que es una forma de medir la suavidad del asfalto. Y típicamente lo que he visto y de lo que he platicado cuando platicamos con la industria en diferentes países, es que el índice de rugosidad es al final, es un verdugo. O sea, llega el muchacho del laboratorio y todos estamos pensando que el muchacho nos dé un buen resultado, ¿sí? Porque si no colocamos ese índice de rugosidad menor de 2 o menor de 1.5, lo que me estén marcando, voy a tener que levantar esa carpeta de asfalto que hice toda la semana, ¿cierto? Pero entonces yo les quiero invitar a pensar que quizás el índice de rugosidad no debe de dejarlo al final, no debe de dejarlo esperarme a que llegue el verdugo con el perfilógrafo al final y me evalúe y tener que levantar todo en el peor de los casos. Les dejo un pensamiento, una reflexión de tratar de usar a estos muchachos del perfilógrafo, a este equipo de perfilógrafo, a esta persona, en todo el proceso constructivo de la carretera. Porque si yo uso el perfilógrafo en la base, en la tierra, después del compactador de suelos, yo voy a generar un número, ¿cierto? Y si este número, o este índice que tengo en mi base, no es bueno, en verdad lo puede mejorar, pero no lo va a corregir. Entonces yo puedo pronosticar cuál va a ser el veredicto final. Entonces, mi sugerencia es tratar no solo de usar el índice de rugosidad o el perfilógrafo o este equipo hasta el final como el verdugo, sino que hacerlo parte de mi proceso constructivo en las diferentes capas. Y mejor aún, si yo estoy colocando 2 capas de asfalto, si me piden colocar 2 capas de asfalto. Entonces, eso nos puede ayudar bastante a pronosticar cuál va a ser el resultado final. Y el I se construye al final con la pavimentación. No, realmente el I, incluso siendo muy puristas, el I se empieza a construir desde mi planta trituradora de agregados. Desde ahí yo empiezo a construir I, en la calidad que yo tengo en los agregados, en la cubicidad que tienen los agregados, que no tenga cantos rodados, que no estén lajeados, todas estas cosas, desde ahí yo empiezo a construir I. La planeación de la planta de asfalto. ¿Cuántas toneladas voy a colocar el día de hoy? ¿Cuántos camiones tengo para transportar esas toneladas desde donde está mi planta de asfalto hasta el área de tiro de asfalto? ¿Son suficientes los camiones para garantizar un ciclo continuo en trabajar en ciudad y sobre todo en horas de día o en horas de tránsito? No es fácil. No es fácil decir, mira, 7 camiones es suficiente para asegurar un ciclo continuo, porque hay tráfico que muchas veces van a intervenir con estos ciclos. Pero eso lo podemos analizar, eso lo podemos prevenir de cierta forma. Quizás 7 camiones no van a ser suficientes, quizás van a necesitar 8, o 20, o 70 camiones. Normalmente, ¿de cuántos son las plantas de asfalto en la región? ¿Qué capacidad? ¿Qué tonelaje por hora producen? 120 toneladas. Son plantas portátiles, me imagino, ¿sí? Plantas portátiles que podemos acercar a la zona de trabajo de cierta forma. Entonces, eso nos puede ayudar en algo. 120 toneladas para un carril, típicamente tenemos un kilómetro por día. Normalmente 800 metros, 900, un kilómetro por medio, con una planta de 110, 120, 160, en un solo carril de 350, una cosa así. Es normalmente un número común, alcanzar a pavimentar un kilómetro por día. Pero esto va a depender de la logística que yo tengo en mi material. Y vamos a entender por qué es tan importante
la logística antes del tiro de asfalto para el IRI. Quizás pueden decir, Edgar, bueno, eso todos sabemos, ¿verdad? Si no llega el asfalto a la pavimentadora no voy a producir nada. Pero, ¿cómo afecta la calidad? Porque una cosa es colocar el kilómetro en el día, ¿verdad? Pero otra cosa es que ese kilómetro dure 20 años. Bueno, 2, 10, ¿cierto? Entonces, el I, hablamos de que es el índice de rugosidad. Este I, si bien nos dice la suavidad o el confort que puede tener el usuario, que quizás ese sea el común denominador de la charla alrededor del I. Sin embargo, sabemos hoy en día que índices de rugosidad bajos o caminos suaves duran más. Teniendo índices de rugosidad bajos, vamos a lograr que el asfalto dure más, porque los impactos de los ex equivalentes o de las cargas de tránsito se distribuyen de manera homogénea. Si yo tengo desviaciones en el asfalto, estoy haciendo cargas puntuales, que eventualmente van a ser una falla en mi carpeta asfáltica o en mi estructura. Entonces, un índice de rugosidad bajo o bueno, recordemos que el índice de rugosidad es más pequeño y mejor, asegura que la vida útil de mi asfalto también sea mejor, o sea, mayor. Cuando yo tengo este tipo de marcas que podemos ver acá, muchas veces responde este tipo de marcas a la planeación de camiones. Yo estoy esperando, soy el operador de la pavimentadora, estoy esperando el camión y el camión no llega. Entonces, bueno, tengo que esperar. Hago una detención. Algunas pavimentadoras tienen un sistema para bloquear la regla, para que no esté por el mismo peso de la regla esté bajando, ¿cierto? Pongo el bloqueo, quizás me ahorro un poco de esas marcas de gravedad que ven en la imagen de abajo. Estoy esperando el camión. Finalmente llegó el camión y arranco. Si yo tomo una imagen térmica de como está esa pausa, esta imagen de acá, ¿cierto? Si yo tomo una foto térmica me voy a dar cuenta que hay zonas que se enfriaron más rápido que otras. ¿Dónde está esa zona que se enfrió más rápido? En la imagen lo podemos ver en tonalidades amarillos, ¿sí? A simple vista la carpeta se ve homogénea, pero para compactar esta carpeta ya no se va a compactar en la misma proporción. ¿Dónde está esa zona amarilla? Justo está en el andén, ¿se entiende andén? Pasarela de la regla, ¿sí? Donde los operadores de la regla se desplazan, que ahí no puede llegar el compactador. Justo en esa zona, esos 30, 40 centímetros, 50 centímetros, el compactador por seguridad no puede llegar ahí. Esa zona está pegándole el viento, y esa zona es la marca amarilla que vemos en la imagen, y esa zona tiene temperatura muy rápido. Por eso es que muchas veces vemos normativas donde me piden que si voy a esperar más de 30 minutos, mejor haga un corte, levante y comience de nuevo, porque si no, no se va a hacer una compactación homogénea. Pierde la densidad del material o pierde temperatura que no vamos a lograr la densidad. Entonces, planear los camiones es algo que me va a afectar directamente en mi índice de rugosidad o en mi suavidad y por ende va a fallar mi carretera prematuramente. No quiero ser dramático, pero es algo que típicamente vemos que sucede. Bueno, ¿qué pasó? El operador esperó los camiones, llegaban y de repente llegan 7 camiones. Porque quizás a lo mejor hubo un bloqueo en el camino y ahora llegaron todos los camiones juntos. Normalmente la reacción de un operador, por favor, operadores, están encargados de la mano, no es cierto. ¿No? Normalmente la reacción es, al ver que yo tengo 7 camiones, se me va a enfriar el último camión, ¿no?
Entonces lo que yo tengo que hacer muchas veces es subir la velocidad, o yo tengo que mandar esos camiones de regreso, quiero acelerar un poco la máquina y hago el cambio de velocidad. Si yo hago cambios de velocidad en la pavimentadora, aumento la velocidad en la pavimentadora, es válido siempre y cuando haga esa modificación cuando la máquina no se está moviendo entre cada camión. Me pueden decir, mira, tiene que subir un poquito la velocidad. Lo voy a hacer, pero ya que termine mi camión, me detengo, en lo que se intercambia el camión vacío por el lleno, ahí le subo un poquito la máquina de velocidad. ¿Qué sucede si yo cambio la velocidad mientras estoy pavimentando? Lo que va a suceder es que yo si aumento la velocidad, voy a comerme más rápido el asfalto que estoy alimentando y la regla tiende a caer muy rápido. Recordemos que la regla está flotando sobre el asfalto. Y si la regla cae muy rápido, tengo un espesor. Oye, Edgar, pero eso se corrige. Eso yo lo corrijo con los sensores, o eso yo lo corrijo con la máquina. Yo vuelvo a subir el espesor. Las personas que viajan conmigo en carretera quedan muy molestas, porque me van a estar escuchando, especialmente mi esposa, mi familia, quedan muy cansados cuando viajamos en carretera conmigo, porque todo el tiempo estoy diciendo, nada, aquí hubo un intercambio de camiones y lo hicieron mal. No, aquí les faltó la compactación. Incluso se llega a sentir, cuando uno va circulando sobre un pavimento recién colocado, uno puede sentir que hay cierto movimiento del vehículo cada 80 metros, cada 100 metros. Yo ahí puedo percibir que el cambio de camiones no fue el adecuado. Quizás está sucediendo algo así. ¿Sí? Se llega a percibir. Bueno, ¿qué sucede si yo hago lo contrario? ¿Qué sucede si yo reduzco la velocidad? Porque no quiero mandar los 7 camiones vacíos, o es el último camión, quiero bajarlo para no detenerme, porque yo sé, me hablaron, oye, un camión se dañó, va a tardar en llegar. Edgar, me dice que no me detuviera, porque si me detengo, tengo que cortar más de 20 minutos, entonces voy a bajar la velocidad para ir a una manera aumentando, sin detenerme. Voy a hacer rendir ese camión, esos 2 camiones que tengo ahí al frente. Entonces disminuyo la velocidad. Si yo disminuyo la velocidad, tenemos el efecto contrario. Ahora mi espesor va a aumentar y los sensores de la regla o el operador de la regla está haciendo una batalla, está corrigiendo. No son inmediatas esas correcciones, entonces ahora yo voy a tener otra desviación por reducción de velocidad. La moraleja de la velocidad es, si yo tengo que cambiarlo, hay que hacerlo, pero cuando el pavimentador esté detenido, para evitar que la alimentación se modifique. Misma cosa sucede con los infines o con la alimentación del material. Si yo tengo un operador, el operador va manejando la misma velocidad. Edgar, usted nos dijo que tenemos que ir a una velocidad o a una velocidad. Pero si el operador se ve forzado a modificar la velocidad con la que alimenta la regla, aumentar la velocidad de los infines, saturar de alimentación enfrente de la regla del material, la regla, como va flotando, va a querer escalar ese monte de material, va a subir, y si sube la regla, obviamente tengo repercusiones en el espesor. Sobrealimentar el sistema va a hacer que la regla suba. ¡Ey! Ahora tengo mucho material, ahora bajo la velocidad del sinfín. Y en ese instante, ahora tengo menos material. Y como la regla va flotando sobre el material, ¿qué sucederá con la regla? Baja el espesor, se pierde el espesor. Es normalmente ver operadores que estamos batallando con el sinfín. Y si yo veo que el sinfín de repente se acelera, luego disminuye la velocidad, luego se acelera, disminuye la velocidad, voy a tener incrementos y decrementos en el espesor. Al final eso va a afectar la inestabilidad del pavimento.
¿Qué es lo que se recomienda? Mantener una velocidad constante en el sinfín. Puede ser alta, puede ser baja, preferiblemente 20 revoluciones por minuto, pero lo más peligroso es que esté variando esa velocidad del sinfín. Hay que mantener una velocidad del sinfín constante, de esta forma aseguro que la cantidad de material enfrente de la regla no varíe tanto. ¿Cuál es una forma de saber si yo tengo mucho material enfrente de mi regla o bajo material enfrente de la regla? Es ver qué tanta proporción del sinfín queda libre de material o queda arriba del material. Esta imagen que se ve aquí sería lo ideal. Yo quisiera ver que mi sinfín llega a la mitad de material. Yo no quiero ver mi sinfín totalmente cubierto de asfalto ni totalmente visible. Yo quisiera ver que el sinfín está más o menos a la mitad. Un accesorio que tiene la mayoría de las máquinas, que es altamente recomendable, son sensores que vigilen la cantidad del material. Típicamente vemos sensores sónicos, como el que se ve en este diseño, en esta imagen, o también hay sensores mecánicos con una paleta que está viendo la cantidad de material. Estos sensores detectan si el material es poco, me aceleran el sinfín; si el material es mucho, automáticamente la máquina me reduce la velocidad del sinfín. Son altamente recomendables porque de esta forma yo estoy reduciendo el posible error humano y de alguna forma estoy estabilizando el sistema de la máquina. Estoy logrando que la máquina llegue a un punto de equilibrio y los sensores se mantengan a la misma velocidad. Normalmente un carril tiene 350 de ancho. ¿Cuánto tiene un carril de ancho? 360, 360. Depende la troncal, o si es autopista, o si es carretera, ¿cierto? Yo tengo promedio, digamos, 350. Típicamente, para la mayoría de las obras que son de mantenimiento, tenemos que hacer un carril a la vez. ¿Sí? No podemos cerrar el tránsito, tenemos que dejar un carril de tránsito libre, hacemos un carril a la vez. Entonces, normalmente las pavimentadoras trabajan en estos anchos, 3, 4 metros, en estos anchos, 350. Pero hay ocasiones donde yo puedo hacer 2 carriles a la vez, donde yo puedo hacer 6 metros, 7 metros, 8 metros. Cuando eso sucede, es necesario colocar extensiones como la que viene en la imagen, a mi máquina, accesorios, para incrementar el ancho de la máquina. Por ejemplo, las máquinas normalmente hidráulicamente o el ancho estándar es 6 metros máximo. Si yo quiero más de 6 metros, doble carril, 7 metros, tengo que colocar accesorios extensibles o extensiones como esta que está aquí. Esta extensión me va a ayudar a lograr esos anchos. ¿Qué hemos visto? Hemos visto que quizás sin llegar a estos anchos, simplemente llegar a 6 metros, o a 4, o a 5 metros, más de 4,5, muchas veces se nos olvida colocar las extensiones de los sinfines. Simplemente yo abro a los 6 metros o a los 5 metros, más de 4 metros, voy a necesitar colocar extensiones de los sinfines. La recomendación es que la distancia que hay de la última vuelta del sinfín a la compuerta lateral no sea más de 90 centímetros, un metro. A mí me gusta ver entre 60 y 80 centímetros ahí. Esto es una de las cosas que también cuando visito obras donde están pavimentando anchos considerables, no tenemos la extensión del sinfín, nos falta colocar la extensión del sinfín. ¿Y por qué es importante la extensión del sinfín? Porque realmente la extensión del sinfín lo que va a hacer es asegurar que el flujo de material llegue hasta el final.
Eso es obvio, quizás. Pero ¿lo puedo hacer sin extensión del sinfín? Claro. Si yo no tengo la extensión del sinfín y estoy pavimentando a 450, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Sobresaturar la cámara para que el material llegue hasta el final de la extensión. O acelerar el sinfín. ¿Y qué acabamos de hablar? Que si yo saturo la cámara, o si yo acelero el sinfín, voy a atentar contra mis espesores. Pero hay otro efecto muy importante cuando esto sucede. Las líneas de segregación. ¿Cuántos hemos visto líneas de segregación? Son esas franjas que van al extremo, donde el material se ve más abierto, más poroso, donde se ven agregados más grandes que van al extremo. Y son franjas continuas, a veces no son continuas, pero tienen el mismo patrón. ¿Qué sucede ahí? Al yo acelerar el sinfín para asegurar que el material llegue hasta el final, por velocidad estoy separando los agregados grandes de los agregados pequeños. Al acelerar, al dar esos incrementos de velocidad al sinfín, aviento las piedras grandes hacia el extremo. ¿Sí? Estoy separando los tamaños. Estoy logrando que de esta zona lleguen más lejos los agregados grandes y las arenas se queden en esta zona. Por eso es que yo tengo esas marcas de segregación. Es muy importante tener segmentos o tener estas extensiones en la máquina. Oye Edgar, pero yo voy a pavimentar 350. Bien, pero allá adelante hay una curva. Y allá adelante en la curva quizás te va a tocar abrir a 4, a 420, por el sobreancho que tiene la curva en el peralte. Entonces, mejor coloca los sinfines. A nadie nos va a hacer de daño tener sinfines colocados. ¿Sí? Tener los sinfines colocados no va a hacer daño. ¿Hasta ahora alguna consulta o estoy diciendo verdades? ¿Sí? Perfecto. Bueno, ya vimos estas pequeñas cosas que me van a hacer variar el espesor. Para eso estamos los operadores de la regla, para corregir el espesor. Y tenemos al supervisor también que nos está diciendo, corrige el espesor. ¿Y por qué el espesor es tan importante? Porque el espesor es lo que nos va a pegar en el bolsillo. Yo produje o de toneladas de asfalto necesarias para tirar, ¿cuánto? ¿5, 6 centímetros? La carpeta típicamente de cuánto es? 5 centímetros. Entonces yo compré el asfalto necesario para tirar 5 centímetros de espesor, los 11 kilómetros a 350. ¿Compré o voy a producir ese asfalto? ¿Cierto? Así que si de repente mis operadores o mi máquina está tirando 7 centímetros, hay algo ahí que me va a pegar en el bolsillo. Voy a tener que comprar más asfalto, producir más asfalto. ¿Sí? Entonces el espesor es algo que normalmente los supervisores estamos muy atentos del espesor, porque si no el asfalto no me va a frustrar. O si estoy poniendo menos, ¿verdad? Menos de 5, me van a fiscalizar y van a decir, esa carpeta no sirve, yo te pedí una carpeta de 5. Entonces el espesor es una cosa que tenemos siempre en mente cuando estamos tirando asfalto. Es muy importante. Y acabamos de ver esas pequeñas cosas que atentan contra mi espesor, contra la suavidad de la carretera. ¿Qué toca hacer al operador entonces cuando está haciendo un cambio en el espesor, una corrección? Nada, yo toco. Oye, vas en 4 centímetros, sube 1. Coloco los sistemas de la máquina para subir 1. Oye, vas en 7, baja 5, baja 2. Coloco. Y el supervisor, ¿cómo se llama al tornillo, ¿cómo le decimos? ¿Cómo? ¿Gafio? Es cantillón. Cantillón es la varita mágica, ¿cierto? De la obra. ¿Sí? Entonces el operador o el supervisor llega con el cantillón y dice, sube o baja. Y el operador, ahí subimos y bajamos, apenas pasaron 1 metro. Y vuelvo a usar el cantillón. Vuelvo a usar el cantillón. No, todavía te falta, sube 1 centímetro más. O medio centímetro, lo subo. Apenas pasó 1 metro. Y el supervisor es muy juicioso. Tenemos que, lo vuelvo a poner.
Apenas pasaron 30 centímetros, el operador no termina ni de cambiar el sistema. Cuando lo vuelvo a meter, no, todavía te falta 10 centímetros. Sube medio centímetro más. Pasaron 5 metros, 6 metros. Vuelve a colocar y dice, oye, ya te pasaste. Ahora ya no trae 5, ahora trae 6. Bájale. Le baja el muchacho o la muchacha a 1 centímetro y luego le checa el supervisor y dice, todavía te falta más. Y así se la van a vivir los 11 kilómetros de la carretera. He estado en obras donde los operadores me dicen, ingeniero, eso yo lo sé, pero soy ingeniero. ¿No? Hay que dejar que la máquina se estabilice. ¿Cuánto va a estabilizar la regla cuando yo hago una modificación del espesor? Decimos que 5 brazos del tamaño de 10 metros. Para la mayoría de las pavimentadoras, 15 pasos, 12 pasos, 10 metros, es suficiente para que la máquina ya más o menos se estabilizó. Por ejemplo, si yo voy en 7 centímetros y quiero bajar, normalmente un operador con experiencia no va a bajar los 2 centímetros al mismo instante porque va a hacer esto, ¿cierto? Entonces va a querer ir bajando. Pero va a bajar 1 centímetro. Tiene que esperarse, la persona del cantillón, tiene que esperarse 10 metros antes de volverlo a poner. ¿Sí? Es muy nervioso, yo he tenido el cantillón en la mano y lo quiero poner cada metro. ¿Sí? Pero no sirve de nada, no está mintiendo si lo pongo cada metro. Hay que esperar 10 metros, 7 metros, y en verdad somos muy nerviosos. 7 metros para volver a medir y ver si ya llegó al punto que la máquina dice, o lo que yo necesito. Oye, necesito bajar otro centímetro más. Bájalo. Y espera otros 7, 10 metros y vuelve a usar la varita mágica. Y ya. Porque si lo estamos usando cada metro, voy a vivir los 11 kilómetros así. Subiendo, bajando, subiendo, bajando. Y al final, mándame otro camión de asfalto. ¿Cierto? O me van a levantar un tramo porque no llegué y tenemos a todas las personas de la pala, ¿verdad? Todas las personas que están alrededor de la pala haciendo el famoso, ¿cómo se dice? Poreo, encendido, correcciones con la pala, porque esos 5 quedaron en 4 en una fracción, entonces toca agarrar la pala y hacer el extendido manual, ¿sí? ¿Y qué estoy haciendo? Atentando contra la calidad de las palas. Entonces, una recomendación es, hay que dar un tiempo considerable, no tan considerable, 10 metros. Normalmente una pavimentadora trabaja una velocidad correcta, más aún si la pavimentadora tiene sistema tamper o de precompactación en su regla, 4 a 6 metros por minuto. Esa es la velocidad de avance que debe dar la pavimentadora. No más, porque puedo tener marcas por el sistema de precompactación. 6 metros por minuto. ¿Qué estoy diciendo? Que en 2 minutos vuelvo a usar la varilla mágica. En 2 minutos vuelvo a usar el cantillón. No es gran tiempo, ¿verdad? No hay que estar usando cada instante. Es más común ver obras hoy en día, y me imagino que no es la excepción, donde yo no puedo trabajar una pavimentadora si no tiene sistemas automáticos de nivelación. Si no tiene unos sensores, ya sean sónicos o mecánicos, que me estén ayudando a vigilar el espesor del tendido del asfalto. Donde sí es una regla muy fuerte es en aeropuertos, sobre todo aeropuertos internacionales, donde me piden todos estos sistemas, o vías de alta velocidad, donde yo tengo que tener sistemas automáticos de nivelación. Hay que utilizar los sistemas automáticos de nivelación. En alguna ocasión, no es broma, ojalá lo fuera, la máquina tenía, regreso después para ver cómo van avanzando con la máquina, si la tripulación tenía dudas, y tener el sistema colocado, pero apagado. Entonces yo pregunté, ¿por qué tienen los sensores apagados y nada más está utilizando el cantillón? Si aquí dice que usted tiene que tener los sensores, ¿no? Usted me explicó eso hace una semana.
Me dice, ah, bueno, ingeniero, y dice que tengo que tener, pero no dice que tengo que tenerlo encendido, ¿cierto? Así, de este tamaño, ¿no? Entonces, hay que usar los sistemas de nivelación, hay que sacarles el provecho. No es, no va a ser el trabajo del operador. Me decía un muchacho una vez, ingeniero, no, ¿ahora qué voy a hacer yo? Si ya tiene los sensores, ahora yo cómo voy a modificar los espesores si la máquina está modificando los espesores por ella misma. Voy a perder mi trabajo. Le digo, bueno, usted ya no va a ser un operador de regla, ahora usted va a ser un sensorista. Ahora usted va a utilizar estos sistemas. Estos sistemas definitivamente no van a hacer el trabajo del operador, sin embargo, ayuda bastante a que el operador tenga sus ojos en otras cosas que le afectan. Por ejemplo, estar vigilando que la cantidad de material, lo hemos hablado, sea la correcta, que no vaya a haber alguna piedra por ahí en el camino o que no se esté derramando material, alguna fuga de aceite, cosas que también le afectan en su trabajo. Le da más oportunidad al operador de ver estas cosas que le afectan en su trabajo, más que estar enfocado solo en el espesor. Los sensores que tienen las máquinas son una gran ayuda para reducir el error humano, para ayudarnos con la suavidad y con los controles de espesor. Hay incluso equipos como el que vemos aquí en la pantalla, que no solo me vigila el espesor, también puede controlarme la pendiente transversal. Casi no vemos regulaciones de pendiente transversal, porque lo que importa mucho es la cantidad de asfalto, ¿verdad? El bombeo, ¿se llama bombeo? ¿Drenaje? ¿Sí? El bombeo o el drenaje, eso yo se lo doy con la base, con la motoniveladora, en la tierra, ¿cierto? No se lo voy a dar con asfalto, más plata. Entonces, pero si hubiera la necesidad de controlar la caída transversal, las máquinas tienen sensores también, las opciones de sensores para ver el porcentaje de pendiente de caída transversal. Y lo podemos programar también de esa forma. Son definitivamente una herramienta cada vez más utilizada. Algo por nosotros. No hay una máquina que salga de fábrica para nuestra región sin los sensores. Hablamos de varias configuraciones de sensores de este tipo. Tenemos varios tipos de arreglos o accesorios que me pueden ayudar con este tipo de trabajo. Tenemos barras niveladoras de promedio, de contacto como estas. Son unas cosas que miden 10 metros, 9 metros o más, ¿cierto? Que van a un costado de la máquina y que cuando tenemos tránsito abierto es una pesadilla para todos, porque estamos vigilando que no vaya a ser que un conductor se lleve los sistemas, ¿verdad? Hay sistemas de contacto laboriosos, complicados de poner y manejar, pero excelentes ayudas para lograr que mi suavidad en la carpeta sea óptima de contacto. Girar en curvas es un tema, porque se arrastran estos sistemas, es complicado. Oye, Edgar, yo voy a estar trabajando con muchas curvas, pero me están pidiendo utilizar sistemas de nivelación. Ya están perdiendo popularidad los de contacto y se están reemplazando por arreglos como el que está acá arriba, que son estructuras también, vigas de aluminio de 9, 10 metros, pero que tienen sensores sónicos como este tipo, que no están haciendo contacto sobre el suelo. Entonces, si yo tengo curvas, no estoy arrastrando nada, no hago ningún tipo de maniobra, porque los sensores simplemente están haciendo un pulso sónico. La analogía para entender el sistema más fácilmente quizás sea un sonar, como los murciélagos ven en la noche, ¿no? Un pulso de sonido, se regresa y con eso sabe la distancia del sensor y la máquina hace las correcciones en el espesor. Si va a 7 centímetros, la misma máquina, yo le programo que tenemos que ir a 5, la máquina va a mover la hidráulica para mantener los 5 y va a vigilar que estén los 5 todo el tiempo. Son muy útiles en este sentido.
cada vez que estamos viendo ahora qué es lo que no es la tecnología del futuro, es más bien tecnología que ya está implementada en las pavimentadoras. Muchas veces vemos este tipo de tecnología en las motoniveladoras, pero en las pavimentadoras está implementada. Nuestras máquinas vienen, por ejemplo, listas para recibir sensores de 3D. ¿Qué es un sensor de 3D? Realmente es una referencia, una estación total láser, como la que vemos en pantalla, que se conecta a un prisma, una torre que está en la máquina, y yo cargo un diseño topográfico de espesores o de inclinaciones. Ese diseño topográfico, la máquina lo va a seguir independientemente de lo que existe en la base. Por eso es que cuando estoy hablando de 3D, estoy hablando de una inversión interesante, pero no solo en tecnología, sino también en personal. Porque si mis dibujantes o mi equipo de tipografía no hace un buen diseño, quizás no haga sentido con lo que existe en la base. Hay que hacer un levantamiento topográfico de la base para luego hacer un diseño de la carpeta asfáltica para que sea la correcta. ¿Cuándo es recomendable utilizar entonces este tipo de tecnología? Cuando tengo muchas variaciones constantes de pendientes transversales, que es complicado para un operador de la pavimentadora estar cambiando cada 10, 15 metros, 20 metros o 100 metros de variaciones transversales. Por ejemplo, pistas de carreras, de pruebas, donde existen variaciones de perantes, donde pendientes transversales continuamente, o carreteras también. Es complicado su diseño, sería conveniente quizás un sistema 3D. Hay que hacer el análisis del sitio, porque entre esta estación total que ven en la imagen y la máquina, o el prisma que está aquí que tiene la máquina, tiene que haber línea de vista con la estación total. Si hay árboles, o si hay curvas donde está la montaña, o si va a haber mucho tráfico lento. Cuando el tráfico es rápido no pasa nada, pero si el tráfico es muy lento en el otro carril, por ejemplo un camión que se detenga ahí por unos minutos, me corta la línea de vista y el sistema deja de funcionar. Entonces hay que hacer un sitio, una evaluación. Es tecnología que existe, pero hay que hacer una evaluación bien del sitio para saber si es aplicable. Comparado con la tecnología que vemos acá arriba, que para cualquier tipo de obra funciona perfectamente. ¿Comentarios? ¿Vamos bien? Díganme. Sí, muy buena pregunta. Va a depender mucho del tipo de estación total y del software que tenga, pero típicamente estamos hablando de 150 metros para cada lado, radio de 150 metros. Entonces una estación total va a tener una cobertura lineal de la máquina aproximadamente una línea de vista de 300 metros. Si yo tengo, obviamente, un tramo más grande que 300 metros para pavimentar, lo más recomendable es tener al menos 2. 3 sería lo ideal, porque entonces yo puedo estar moviendo, haciendo como saltos de rana, ¿no? La 1 la muevo ahora al frente, y cuando va avanzando la máquina ahora la 2 la desplazo al frente, ¿sí? Pero más o menos típicamente son 300 metros, dependiendo del tipo de sistema o marca de sistema que esté utilizando. Buena pregunta, gracias. Inicié la charla platicando de suelos, la compactación de suelos, de incluso atreverme a recomendar utilizar el perfilógrafo o medir la suavidad en mi suelo, no solo en el asfalto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que esto iba a pasar. Tenemos un suelo así de desviado, pero yo vengo con la pavimentadora y tengo todos los sensores 2D y seguí todas las instrucciones que dijo Edgar, no me detuve, vigilé la alimentación, que los infines, que le agregué, que le quité, y logré que la pavimentadora pusiera una mesa de billar. ¿Pero qué sigue atrás de la pavimentadora?
¿Qué viene atrás de la pavimentadora? Y el rodillo va a sacarnos todas las verdades, ¿cierto? El rodillo va a venir y va a decir, mira, pues yo compacto, te densifico, yo voy a copiar básicamente lo que está abajo del asfalto. ¿Sí? Este es un sistema típico 2D. Este es un sistema tradicional o es un sistema actual de trabajo. Por eso es tan importante vigilar la base. Pero si yo tuviera que tener índices menores a 0.5 de I, o sea, una cosa exagerada, quizás un sistema 3D me puede ayudar. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo hace? Topografía viene y me hace un levantamiento preciso de la base existente y después carga un diseño que le llamamos diseño compensado. Entonces la pavimentadora ya no va a colocar una mesa de billar. La pavimentadora ahora va a colocar una cosa que a todos nos puede doler el estómago cuando veamos eso, ¿no? Va a estar haciendo la pavimentadora cosas así, pero de tal suerte que después atrás de la pavimentadora, el compactador ya no va a lograr el diseño establecido. ¿Por qué? Porque está compensando con asfalto, ¿cierto? Como podemos ver aquí, en las zonas bajas de base, el diseñador de topografía me colocó más cantidad de asfalto. Y en las zonas altas de base me colocó menos en comparación de acá. De tal suerte que cuando ya densifico, se corrigieron las desviaciones de las bases. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Es común? No. ¿Es más costoso? Mucho más costoso, tanto por el equipo, por el personal, como por el mismo material. Más fácil poner 3D en las motoniveladoras, hacer la corrección de la base. ¿Okay? Ya casi termino. Pero no me puedo ir. No podemos terminar de hablar de colocación de asfalto sin compactar el asfalto, ¿cierto? ¿Quién de aquí en su sano juicio termina la pavimentadora y se va a su casa? Nadie. Por eso esa frase me encanta, porque dice que no importa todo el dinero, inversión, tiempo, esfuerzo, tecnología, dedicación que yo haya hecho todo el proceso anterior desde la trituración. Si se sube Edgar Aguayo el compactador y no sabe compactar, la compactación o el compactador es el que me va a dar el cierre de mi trabajo. Sean transparentes y sinceros conmigo. Quizás muy atrevida mi pregunta. Típicamente, cuando estamos hablando de un escalafón en la obra en los operadores, el operador del compactador recibe capacitación. Y le voy a decir por qué en mi teoría creo que por qué sucede eso. Digamos, la facilidad de operar esta máquina se confunde con la técnica. Las máquinas, los compactadores, muchas veces, o el común denominador es interpretar al compactador como un peso que se mueve para adelante y para atrás, y vibra, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la capacidad de ir para adelante y para atrás y más o menos no pegarle a nada, soy operador de compactador. Bueno, se confunde la facilidad que tienen las máquinas de ser operadas con la técnica. Y voy a hacer, hay operadores de fresadoras aquí. ¿Alguien sabe operar una fresadora acá? Bueno, tú y yo después platicamos, pero en verdad, a veces la técnica de compactar el asfalto, la técnica, es mucho más complicada que de fresar un asfalto. La fresadora, normalmente yo coloco, programo, y ahí sí, pues espero nada más no chocar con nada y atinarle el camión con cierto, y vamos felices. El compactador vamos a entender que la técnica no es tan sencilla. Otra vez vamos a hablar de la planeación y del diseño, claro, porque muchas veces influye lo que está abajo.
Pensemos una carretera antigua que me toca hacer correcciones de algunas curvas. Hago los cortes de los cerros y esas curvas las convierto en rectas y vuelvo a pavimentar toda la carretera. Entonces tengo segmentos fresados, ¿verdad? Tengo segmentos perfilados, como se ve aquí en la imagen, pero también tengo segmentos nuevos, donde es base. El compactador va a compactar diferente cuando pase de un segmento a otro. Hay que tener en consideración eso, que quizás cuando yo esté pasando sobre el material fresado, necesito ir en baja vibración. Tratarlo con más cuidado, porque es más duro, más rígido lo que está abajo. Comparado que cuando yo estoy en una base recién colocada, ¿sí? Puede absorber mejor la energía. O viceversa, si estoy trabajando primero en la sección de la base, cuando ya vaya a entrar a la sección de... tengo que cuidar que quizás la vibración no sea tan agresiva, porque puedo empezar, ya saben, la peor pesadilla cuando estamos compactando es que el agregado se empiece a ver gris. Quiere decir que lo fracturé. ¿Sí? O otra cosa muy importante para el compactador. En una ocasión me llamó un cliente y me dice, oye, el compactador está fracturándome el agregado, ¿no? Y ayer, o bueno, la hora anterior no me estaba fracturando el agregado. Es la misma planta, es el mismo diseño de mezcla, es el mismo espesor, pero ahora el compactador, dice el operador que hay algo que es lo que está haciendo que debe fracturar el agregado. Y realmente en esa sección donde se fracturó el agregado fue esta parte que está acá, que es la relación entre el espesor que tiró la pavimentadora y el tamaño más grande del agregado de mi asfalto, de mi curva granulométrica del asfalto. Por ejemplo, ¿cuál sería una grava típica de asfalto acá grande? ¿3/4? 3/4 máximo, ¿cierto? Normalmente lo que vemos. Entonces, 3/4, estamos hablando de que mi ancho de pavimentación debe de ser 3 veces, 4 veces la relación 3/4, ¿cierto? ¿Por qué sucede esto? Imagínense que yo me voy a ir al extremo. Voy a colocar una carpeta que mi espesor en la pavimentadora sea de 3/4 y tengo agregados de 3/4. ¿Qué va a suceder cuando pase el compactador sobre los agregados de 3/4? Va a romper, porque no tiene dónde irse el agregado, ¿cierto? Vamos a pensar 2 veces a 1. O sea, sería 6/4, 3 medios, 1 medio. ¿Sí? Entonces, 2 veces a 1. Quizá los agregados se colocan uno arriba de otro y cuando pasa el compactador se llegan a fracturar, sí, pero es menos probable, o se alcanzan a desplazar. 3 veces a 1, 3 agregados de 3/4, 3 agregados uno arriba de otro. Cuando pase la vibración los va a desplazar. Ya no es, prácticamente no es sencillo que por ese efecto se fracture el agregado. Por eso esta relación es importante saberla. Oye, Edgar, yo estoy trabajando en una ciudad, muy bonito todo lo que dices en la carretera, ¿no? Pero en una ciudad donde yo tengo que hacer que el espesor de acá no sobrepase, por ejemplo, como el andén, ¿cierto? El borde del concreto, el contén no lo sobrepase. Pero acá, en el centro de la carretera, yo tengo que también manejar en el centro de la calle tengo que manejar un bombero para que se esconda la lluvia. Mis espesores no son uniformes. En un lado tengo más que en otro. Y tengo solo un compactador. No puedo estar, no tengo el lujo o la capacidad o la obra de tener 7 compactadores a mi disposición. Y ahora tenemos este de acá. ¿Qué se recomienda hacer? Cuando yo encuentre radios apretados, es decir, 2 a 1, debo tener cuidado de tal vez incluso hasta mover la máquina sin vibrar, estático. Tengo que tener cuidado de no estar aplicando mucha energía en la compactación. ¿Sí?
Eso es como se puede manejar este tipo de radios apretados. SMA o granulometrías abiertas, mezclas abiertas, ¿cierto? SMA, que tiene muchos agregados grandes, pocos medios y algo de finos, ¿sí? Que son muy buenas para drenar la lluvia entre los agregados. Son buenas esas mezclas. No es fácil compactar este tipo de mezclas porque requieren mover agregados grandes, pero tampoco tengo que sobrepasarme la energía del compactador porque los puedo fracturar. Oye, y si a eso le agregas polímeros o modificadores para que eleve la temperatura y se me enfríe, también es complicado, ¿sí? Hay que analizar el tipo de mezcla. Obviamente todos sabemos que cuando hablamos de compactación de asfalto, lo principal que yo debo cuidar es la temperatura. Aquí yo les recomiendo que los compactadores también, en la medida de lo posible, coloquen en el mismo compactador un termómetro. Ya hay en la industria termómetros para el compactador que le está mostrando en la pantalla al operador la temperatura por la cual está él transitando, ¿sí? De esta forma ya no solo confiamos en la experiencia del operador o del supervisor, también ya tenemos un número para estar haciendo mediciones. Entonces, la temperatura es muy importante. Obviamente en nuestra región, me decía una vez un ingeniero de obra, me decía, no te preocupes, aquí entre más lo pongamos en el sol, más se calienta el camión de asfalto. Aquí no se da tanto el camión. En nuestra región no batallamos tanto con la pérdida de temperatura de la mezcla, pero sí es algo que debemos de controlar para tratar de tener una mezcla o temperatura homogénea. Recuerden que lo más importante no es tener deltas. Uno puede decir que mi camión me está llegando, fíjate cuánto llega el camión, 120, ¿sí? 130 quizás, 140, 160, ¿quién da más? ¿Sí? ¿Verdad? Normalmente yo quiero cocinar en la planta 180, porque arriba de 180 puedo calcinarlo en la parte, ¿cierto? Entonces lo cocino a 180 y me anda llegando en obra 160, 140, 150, 110, ya me puedo poner nervioso. Ya Edgar Aguayo se pone nervioso cuando el termómetro en el asfalto llega a 110. 80 definitivamente acá no se permite 80, me imagino. 90, 100, ya 100 ya no nos dejan compactar. 110, no, menos de 110, más de 110 puedo compactar. Perfecto, muy bien. La verdad, en la temperatura del asfalto es más peligroso tener deltas de temperatura, variaciones, porque yo lo que estoy haciendo con el termómetro, ya sea de aguja o de pistola, estoy midiendo la temperatura de esa carga en particular. Pero ¿qué sucede muchas veces con la parte superior de la carga del camión? Si no le pongo la lona, la carpa, se puede enfriar, ¿verdad? La parte superior tiene menos temperatura que la parte central del camión. Entonces lo que yo estoy buscando también es tener menos variaciones, porque si yo compacto con estas variaciones, tengo franjas de 135, pero tengo franjas de 155, entonces, ¿creen que se van a densificar de la misma forma? Realmente no, ¿cierto? Entonces, por eso es que existen vehículos de transferencia también. Existen también estos vehículos que me están haciendo, reciben la carga del camión, me hacen una mezcla dentro del vehículo y luego tienen carga para el camión, ¿sí? Los vehículos de transferencia. Cuando yo veo la normativa de vehículos de transferencia, muchas veces en aeropuertos internacionales o en autopistas de alta velocidad, porque yo quiero tener que en esos tipos son de alta velocidad, ¿cierto? ¿Cuánto aterriza un avión? No sé, 600 kilómetros por hora, ¿no? Entonces, ¿qué necesito que esté? Uniforme y suave, ¿correcto? Pregunta. La característica del peso del compactador es importante. Bien, estamos hablando de asfalto. ¿Sí? Normalmente esta pregunta es muy polémica. ¿Qué es más importante, el peso del compactador o el ancho?
Levante la mano el equipo peso. Levante la mano el equipo ancho. Sí. Son relevantes y quizás voy a decir algo que van a decir, no, este muchacho no sabe nada. Piensa en lo siguiente. El peso. Entre más grande sea mi máquina, va a ser más peso, ¿cierto? Pero el ancho del rodillo va a ser más grande. Si yo trato de hacer una relación para medir esto, me voy a dar cuenta que el radio ancho-peso se mantiene muchas veces en los diferentes modelos de la máquina. Entre más pequeño, el ancho es más angosto, el radio, ¿sí? Va a depender del fabricante, del color de la máquina, obviamente, no, pero va a depender del fabricante, del color de la máquina, pero si yo hago ese análisis, estudio de dividir simplemente el peso entre el ancho y el rodillo, me doy cuenta que el radio normalmente se mantiene en los diferentes tamaños de la máquina. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la presión que ejerce sea la misma, o muy similar, ¿sí? Esto es solamente un dato que puedo dejar para análisis y reflexión. Pero sí hay algo que es muy relevante, que es la temperatura. Yo no puedo dejar que mi pavimentador avance sin compactar toda el área. Recordamos lo que hablamos de que el operador no puede esperar 30 minutos porque toca cortar y volver a levantar y empezar, ¿verdad? Entonces el operador de la pavimentadora va a avanzar. Si el compactador no le da abasto, el operador de la pavimentadora va a decir, ¿qué hacemos? Vamos a reducir al mínimo posible, a 2 metros por minuto el avance de la pavimentadora para darle tiempo al compactador en cubrir. Pensemos en un ancho de 7 metros. Si yo pongo un compactador, son 5 centímetros, 7 metros. Si yo pongo un compactador que tiene un ancho de rodillo de 1 metro, ¿cuántos pases para cubrir el ancho de los 7 necesito? 8, 9, porque son los 7 más los pequeños traslapes que hacen los operadores, ¿cierto? Si la máquina va avanzando a 6 metros por minuto, no vamos a hacer el cálculo, pero imagínense, la velocidad tiene que ir a 6 veces más, o 8 veces más, dijimos que eran 8 pases, para estar avanzando linealmente al mismo paso. Entonces tiene que ir a, si Pitágoras no se equivoca, 6 por 8, 48 metros por minuto. Ya no le va tan rápido que el sistema de vibración no va a darle pautas y va a empezar a hacer saltitos y me va a dejar. Esa es como se llama para lavar la ropa. No la lavadora, la otra cosa de mano. ¿Cierto? Me va a dejar así ese tipo de ¿sí? Ondulación, porque va muy rápido el compactador. Entonces, no es práctico tener un compactador pequeño para 7 metros. Edgar, ¿y cuánto es práctico? Un dato para tratar de hacer el análisis y el proyecto, es que el ancho del rodillo sea 3 veces, 1/3 del ancho que va a tirar la pavimentadora. Si yo voy a tirar, ¿cuánto es el carril? ¿350? 1/3 de 350, 1.15, ¿sí? Entonces el compactador con que tenga ancho de 1.15, 1.50, quizás me cumpla con los traslapes en 3 pases, ¿sí? Si yo tengo un compactador más pequeño, hay que ver la logística. Lo importante aquí es que le dé el tiempo para pavimentar. Y aquí es donde siempre digo que el cuello de botella nunca es la pavimentadora. El cuello de botella es el compactador. Lo que me va a marcar, han oído la frase de que la velocidad del grupo la lleva el más lento. ¿Sí? La velocidad del grupo acá la marca el compactador. El compactador, porque el compactador no puede ir muy rápido, porque si no deja marcas, deja controlaciones. Oye, pero es muy lento para este grupo, necesitamos traerme otro compactador. Trabaja con 2, 3, 4, no sé,
trabaja con 2 compactadores, o uno más grande que tenga más ancho. Entonces, ¿el peso es importante? Claro que sí. Pero lo más relevante en estos equipos es el ancho. ¿Qué pasa si yo tengo una carretera? No existen en el mercado, pero imaginemos teóricamente que existe un compactador de 3,5 metros de ancho. Solo por diversión. Y estoy pavimentando un carril de 3,5 metros. Qué belleza sería, ¿no? Sería belleza, ¿no? Vamos para adelante. Ahora sí, ya van para adelante y para atrás. Pero ¿qué va a pasar si se detiene el compactador? Entonces, si yo tengo compactadores demasiado anchos con respecto al ancho del tendido de la pavimentadora, va a ser más susceptible que sucedan cosas como esta. El compactador se va a tener que detener en algún punto, ¿verdad? Porque la pavimentadora se detuvo, etc. Vean esta foto que está acá arriba. Más o menos eso fue un tiempo de detención de 6 minutos. Y vean la foto que está acá abajo. Vean esta carpeta que está acá ya compactada. En su proceso de compactación tenía 78 grados. Pero vean estas líneas amarillas donde se detuvo el compactador 6 minutos. El mismo acero de los rodillos le sirvieron de radiador, ¿verdad? Al asfalto. Entonces, tenemos un delta de casi 20 grados centígrados. Cuando vuelva a pasar el compactador por aquí, ya no se van a poder densificar esas 2 zonas amarillas, ¿cierto? Ya van a quedar susceptibles a fallo prematuro. Entonces es muy importante evitar las detenciones. Compactadores muy grandes son más susceptibles a tener que detenerse por el mismo avance de toda la cadena de colocación de asfalto. Oye, Edgar, aunque no esté muy grande, aunque esté pequeño, se detienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que llenar el tanque de agua. Recordemos que el compactador se necesita trabajar con agua. ¿Para qué es el agua? Me gusta hacer la analogía Carlos no va a dejar mentir, pero me gusta hacer mucha analogía de cocina. Entonces, cuando yo voy a poner un filete que lo saco de la nevera, que nos gusta poner filetes, no hacemos eso, dejamos un rato de temperatura ambiente, pero imagínense, lo saco frío y lo pongo en el sartén o en la parrilla, directo. ¿Qué va a suceder con el filete? Se va a pegar en la parrilla, por el delta de temperatura, por el cambio. Coloca ahí aceite, ¿no? Para que eso no suceda. Es lo mismo con el compactador. Necesitamos colocar agua en el rodillo, no para enfriar. El agua no es para enfriar, porque lo que no queremos precisamente es eso, que se enfríe. Simplemente el agua es una cobertura para que no esté por el delta de temperatura pegándose el asfalto en el rodillo. Así que estas máquinas no pueden trabajar sin agua, porque entonces se le va a empezar a pegar el asfalto. Y se acaba el tanque de agua, obviamente, me acaba de decir que no puedo continuar el trabajo, hay que rellenar el tanque de agua. Y suceden cosas así. Bueno, acá, en verdad, ¿qué creen que hubiera sido lo mejor para esta foto de arriba? ¿Cierto? Sacarlo de ahí. Ahora, cuando hay ponemos un trocito de madera, solo por si somos detallistas, para evitar que cuando yo lo saque de ahí no me dañe el perfil, porque después vengo, tengo que hacer la punta longitudinal, este es otro tema para cuando me inviten la segunda vez. ¿Sí? Puntas longitudinales y transversales, pero vamos a hablar también un poco al respecto. Ponemos un trocito de madera, pero ¿qué pasa si tengo que detener y no hay espacio para salir? ¿Qué hago? Tengo que llenar el tanque de agua, pero no tengo dónde salir. Lo mando para atrás. Lo mando para atrás. Lo que no quiero hacer es cosas así. No quiero detener la máquina sobre la carpeta que está haciendo un proceso de compactación. ¿Cierto? Patrón. Hablamos de 3 a 1. ¿Sí? Patrón de rodadura. Hablamos de 3 a 1, pero puede ser 2 a 1 también. Pero puse el ejemplo de 3 porque es lo que es más fácil para balancear un equipo. Pero puede ser 2. ¿Habían visto antes de detención? ¿Sí? Típicamente lo que hemos visto es que nos detenemos en el mismo sentido que avanzamos. ¿Sí? Y regresamos. ¿Qué sucede
Si yo me detengo en línea recta, pues resulta que cuando vuelvo a pasar por ahí va a ser más difícil de borrar esa marca, dependiendo también de la distancia que vaya a recorrer el compactador. Entonces, en autopistas sobre todo, o en carreteras, se recomienda este tipo de detención o patrón de rodaje, donde empiezo por aquí, subo, continúo, subo y luego vuelvo a repetir este patrón de rodaje. ¿Dónde está el centro de la carretera? Acá. Entonces, en la mayoría de las carreteras, acá va a estar el drenaje o la cuneta. Es decir, la caída o la pendiente empieza de aquí hacia acá, 2%, ¿no? 1.6% normalmente. ¿Por qué voy a empezar en la zona más baja? Porque si empiezo en la zona más alta, conforme voy recorriendo, voy a desplazar el asfalto. Y acá voy a tener texturas abiertas o grietas. Como cuando hago pizza. Ejemplos de cocina, perdón. Como cuando empiezo a desplazar el material. Entonces, empiezo a compactar de la zona más baja hasta la más alta. ¿Sí? ¿No es cierto, Edgar? Yo tengo una punta ahora. Yo lo que me dijiste anteriormente, quizás para una carretera, un carril. ¿Cierto? Sí, pero ¿y la punta? Allá viene otra pavimentadora, o mañana tengo que hacer una punta, o ya tengo que hacer, este es mi segundo paso, ya pasamos ayer por acá. Ahora tengo que hacer mi segundo paso, tengo que hacer la punta. ¿Qué es lo que me puede garantizar? Entre muchos factores, una de las cosas que me garantiza que la punta longitudinal selle bien, temperatura. Entonces, ¿qué hago? Ahora empiezo en la parte de la punta, que es la más alta, en el centro de la carretera. Oye, me acabas de decir que era sí, pero eso fue ayer. Fue en el primer pase, en el primer carril. Ahora en el segundo voy a hacer la punta. Ahora mi compactador va a empezar en la punta, en la parte más alta, porque lo que quiero aprovechar la temperatura para sellar esa punta longitudinal, ¿cierto? Pero no me sigo en este sentido. Ahora me brinco al más bajo y finalizo en medio para evitar que se desplace el material. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Perfecto. Puntos transversales. 90 grados es lo más sencillo, al igual que las longitudinales, que lo vamos a ver. Esto es un fresado, ¿no? Aquí se ve dónde empezó el rotor de la fresadora, la forma curva, pero voy a pavimentar ese fresado. Me toca hacer un corte de 90 grados, y me toca limpiar muy bien el área, usar un compresor para sacar el polvo y el agua, y tengo que ver que el espesor sea ya el asfalto compactado. Si tiramos 5 son compactos, ¿cierto? La carpeta es 5 compactos. Es decir, la pavimentadora debe tirar 6,5, 7. ¿Sí? Entonces aquí el operador que está haciendo está midiendo los 5 compactos. Él va a empezar a tirar al inicio, la pavimentadora a ajustar para que empiece con 2, pero justo salga de la unión, ya empieza a tirar los 7. Hay que cuidar eso también para no tocar una... ¿Sí? Normalmente se pone una tabla de 2 centímetros para que la regla descanse sobre las tablas y cuando arranque y salga llegue al asfalto nuevo, salga con los 7 de una. Se ponen las tablas. Dígame. La pavimentadora en sí tiene un proceso de compactación. Correcto. ¿Usted más o menos sabe qué es el proceso? Sí. Existen dos tipos de planchas o de reglas en el mercado. La más socorrida o más común es con un sistema de barra que va al frente de la regla precompactadora. Ya su nombre nos empieza a hacer pensar que me va a dar más compactación. Las otras no las tienen, solamente vibran. En nuestro caso, para América Latina, todas nuestras reglas tienen la barra precompactadora. Estas reglas con barra precompactadora en asfalto, podemos estar pensando, dependiendo del agregado, de muchos factores, densidades en la densidad del 85%. La pregunta viene ahora. Al inicio hablamos del cantillón. El cantillón, sí. Pero el cantillón no se puede utilizar después de
Estamos tranquilos, estamos tranquilos. Estamos entre amigos el día de hoy. No, el tema es el siguiente, y ese es un punto muy importante. Hay que hacer, en verdad, la respuesta más irónica, pero es la más certera del famoso tramo de prueba, ¿cierto? Pero independientemente del tramo de prueba, si yo hice mi cálculo y los invito a descargar buen comercial, buen momento para hacer comercial, hay una aplicación de Caterpillar que se llama Baby Cat Calculator, ¿no? En esa calculadora está disponible para Android y para iOS, ¿no? Para Apple. Entonces pueden descargar, y esa calculadora es para tirar asfalto. Una de las pestañas es el cálculo de espesor suelto y compactado. Yo ahí puedo poner la densidad inicial, la densidad final, el espesor que quiero llegar, y esa calculadora va a decir, ah, mira, toca tirar entonces con la pavimentadora tanto. Hay que hacer ese cálculo, ¿sí? Porque es verdad, si yo tengo una plancha que no tiene sistema de precompactación, que solo vibra, esa me va a dar una densidad de 75%. Entonces, si yo tiro 2,5 pulgadas, cuando pasa el compactador, quizás no me queden 2, o sea, me queden 1,7. O si yo tengo lo mismo con la regla precompactadora, ya no me va a quedar en 2, va a quedar en 2,2, por esta diferencia. Pero hay muchas formas de hacer el cálculo, hay que validarlo con el tramo de prueba. Baby Cat como Caterpillar, ¿cierto? Y Calculator como calculadora en inglés, Calculator, ¿sí? Y ahí vienen muchas cosas interesantes. A mí me gusta mucho esta herramienta. No porque representemos a la marca, sino porque realmente es muy... Dígame. ¿Por qué? Tenemos un margen de 5% de tolerancia en el espesor de desperdicio. ¿Sí? Se puede absorber esa precompactación. Y en verdad, mezclas que tienen agregados más grandes, el efecto es menor contra mezclas que tienen agregados más finos, ¿no? También tiene que ver el espesor contra el agregado. Ese radio de espesor agregado también me va a decir mucho también de cuánto la mezcla va a bajar. Perfecto. Muchas gracias. ¿Cuántos de nosotros atacamos una junta? Ayer terminé de pavimentar y hoy comienzo a pavimentar, hice mi corte, ¿no? Me dijo que cortara y limpiara compresor, que considerara el abundamiento dependiendo del tipo de regla que estoy utilizando. Lo hice Baby Calculator, muy bonita. Y ahora me toca empezar a compactar. Empiezo obviamente del lado frío, ¿verdad? De lo que hice ayer. Y me toca compactar ahora. ¿Qué pasa si yo ataco o entro a la junta de frente? Separo el material caliente del frío. Puede ser el efecto de carpeta o de alfombra. Díganme. Esa era una pregunta que quería hacerle. Díganme. ¿Cómo cuando hago el corte a 90 grados de un pesado ataco esa punta? Es decir, ya hablamos de que se le pone la madera, entonces me va a quedar entonces la parte donde se tira la madera. ¿Cómo entonces ataco esa punta? ¿O por qué? Imagino. Y eso probablemente se está viendo entonces. Sí, no. ¿Cómo se hace? Vamos a pensar que la parte, esta parte de aquí es la parte fría, ¿cierto? Esto ya está a 2 pulgadas. Esto está ya final, compactado fue ayer. Pero acá yo empecé a tirar a 2,5.
¿sí? De media pulgada, y ahí descansé la regla para que cuando saliera la pavimentadora, aquí está la regla, el cuerpo de la máquina está en la parte donde voy a pavimentar, pero la regla está descansando en la parte fría sobre unas tablas, ¿sí? Cuando yo ya empiezo a pavimentar, justo adentro de la parte de pavimentación, con las 2 pulgadas y media, ¿no? El espesor ya entra parejo de 2 pulgadas y media. Atrás viene el compactador. ¿Qué voy a hacer con ese pequeño material que me pudo haber quedado? Normalmente no debería quedar, porque yo tengo que posicionar la regla descansando sobre el material, y el filo de la regla, el borde frontal de la regla, tiene que coincidir con el corte que hice, ¿sí? Si la dejo más atrás, voy a tener sobre una capa material montada sobre la capa, un poco material montado sobre la capa, ¿sí? Entonces tengo que hacer que la plancha coincida con el borde. Obviamente voy a tener un poquito de material. Se puede dejar el material ahí si es poco, si no hay que retirarlo con una pala. Muchas veces el operador por rastrillo le da la forma incluso como de, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del rastrillo. Vamos a hablar del rastrillo. Y hay que seguir este patrón. De lado, no sacarlo de frente. De frente sí lo voy aventando y voy a abrir la ventana. Y ahí sí, visiblemente quizás no se aprecie así que esté totalmente separado, pero sí vas a notar. Vas a sentir cuando pasa, ¿cierto? Obviamente acá, cuidado que el compactador tiene que estar estable, no tiene que vibrar, ¿sí? Porque acá está ya trabajando sobre un material que está compactado. Si vibra, ¿a dónde se va a ir la energía? Hacia la máquina y se puede dañar. Sí. Sí, incluso hay algunos accesorios que se hacen en la misma máquina. No son accesorios de Caterpillar, los he visto como fabricantes alternativos, ¿sí? Incluso hasta he pensado que alguien en su garage hizo ese aditamento que va precalentando la junta, ¿no? Eso lo veo mucho en climas, o lo he visto no mucho, pero lo he visto en el norte, en climas fríos, ¿sí? Pero no veo por qué no pudiéramos hacerlo, porque uno de los factores, como hablábamos, que me asegura que la junta se llegue es la temperatura. Cuando yo coloco el asfalto caliente, quiero aprovecharlo, ¿verdad? Lo vimos en la diapositiva anterior, quiero aprovecharlo acá, el asfalto caliente, porque el mismo asfalto caliente que viene a 135 grados, me tibia o me mueve los componentes asfálticos, las parafinas del asfalto frío para lograr esa adherencia. Hemos visto sí, mucho eso, la junta también. Hay muchas fallas, quizás muchas en la presente. Estamos hoy y volvemos luego en 1, 2, 3 semanas. Y ese cambio de temperatura y ya los neumáticos que han pasado generan que no haya una buena adherencia, y eso mismo que dice lo hemos incluso hablado de si con un suplente puede hacer ese cambio de temperatura porque hay una manera. Sí, se hagan un poco más rígidas las parafinas del asfalto y logren mejor adhesión contra el asfalto. Sí. Es necesario que eso no sea práctico, ¿cierto? Justo en la combustión, 2 centímetros, 3 centímetros. ¿Qué hacemos? Después de esta diapositiva sigue esa diapositiva. Yo creo que tú hiciste esa diapositiva.
Pero en verdad, ese es un tema muy interesante de las juntas. Ya para terminar con las juntas transversales, una alternativa quizás es utilizar, pero si el espacio lo permite, como en la foto de arriba es una playa de estacionamiento, un área grande, pudiera utilizar transversalmente un compactador, ¿cierto?, para la junta, pero tengo que asegurarme que hay espacio suficiente para que entre y salga totalmente la máquina. No solo la mitad, sino voy a tener diferencias de compactación. Ambos extremos, entre en su totalidad y salga en su totalidad. Obviamente empiezo casi todo el compactador en el área fría y voy avanzando hacia el área caliente con el sistema de vibración apagado. Entonces, para cerrar el tema de juntas transversales, lo más importante es no atacarla de frente. O la ataco en curva o la ataco de lado, transversalmente. Pero de frente puedo tener ese efecto de separación. Es eso de lo que platicamos, ¿cierto? ¿Sí? ¿Qué pasa con las juntas longitudinales? Esto es lo que yo no quiero ver. Esto es lo que yo no quisiera ver y esto es lo que sucede muchas veces por el tráfico, ¿cierto? El tránsito. ¿Por qué no quiero ver esto? Sucede un efecto de que los agregados que se quedan aquí, cuando pasa el compactador, o los fractura o me los desplaza hacia adentro de la carpeta tierna o caliente. Si yo tengo un corte de 90 grados, entonces el asfalto tiene un movimiento de densificación o un movimiento totalmente vertical, los agregados, ¿cierto? Cuando yo paso el compactador, el agregado se va a mover parejo en todo lo ancho de mi carpeta. Y no voy a tener acumulación de finos aquí y agregados grandes acá. O fracturas aquí y agregados. ¿Qué toca hacer? Obviamente lo más fácil y más práctico es tratar de hacer hay unos aditamentos que se colocan en los compactadores, que ese es un disco de corte. Vuelvo a hacer otra analogía de la comida. Es un rebanador de pizza, literal. No tiene motor, no tiene, es como un rebanador de pizza, un disco que se coloca a un costado del cilindro del microcompactador y se utiliza simplemente para lograr este efecto que estamos viendo aquí. Esta foto que está aquí está tomada con un disco de corte de 90 grados, un accesorio que está disponible. ¿Sí? Si yo puedo hacer esto, excelente, pero ahí ya toca quizás venir para no abrir al tránsito, ¿cierto? Si yo abro al tránsito, quizás la única solución que yo encuentre, si quiero mantener una junta de 90 grados, es hacer con un plugin de disco de diamante, hacer un corte para tratar de recuperar los 90 grados y evitar que se me vaya a desplazar el agregado. Recuerden que dije, vamos a hablar del rastrillo. ¿Se rastrillan las puntas acá? ¿Sí? ¿Quién rastrilla las puntas? Todo el mundo rastrilla las puntas. No hay que abusar del rastrillo. Yo he estado en obras donde podemos decir que las puntas las podemos dividir en dos. Juntas por apariencia y juntas por densidad. Y ahorita voy a hablar cuando es juntas por apariencia, como su nombre lo dice, es una junta que no es perceptible a la vista o es casi no se ve, existe la punta. Juntas de densidad se va a notar, se va a ver la sombra ahí. Depende de la supervisión, muchas veces me dicen, es que yo no quiero ver la junta, está mal hecha porque se nota, toca rastrillar. Quizás hace sentido eso, sí hace sentido para vías donde las ejes equivalentes o las cargas son bajas. Estacionamientos, calles vecinales, fraccionamientos, vivienda, donde quizás las cargas no son tan pesadas. Toda la junta no tiene que ser tan resistente, es más de apariencia. Pero pensemos en donde hay tránsito pesado, carga, ¿no? Carreteras, autopistas. Ahí la apariencia a veces queda en segundo plano. Lo que quiero es que la junta no se vaya a abrir, que quede una junta resistente. ¿Qué sucede con el rastrillo?
Si yo abuso del rastrillo, ¿qué estoy haciendo con el rastrillo? Literalmente cuando estoy rastrillando el material y luego viene de la pala y se lo lleva y lo tira al desperdicio. ¿Qué estoy haciendo con el rastrillo cuando estoy haciendo? Saco los huesos. Y los huesos realmente es lo que me está dando el soporte de las cargas. ¿Sí? Los pinos me dan la densidad y la adherencia, pero los huesos me dan el soporte de la carga, ¿cierto? Entonces, si yo uso mucho el rastrillo, demasiado, voy a sacar de mi punta, de mi material, los huesos. Y luego, quizás saco, y luego después volteo el rastrillo con la cara plana, regreso los pinos, ¿cierto? Es una junta de apariencia, es una junta que la percepción de la junta va a ser mínima, pero dudo que sea una junta de resistencia que se puede llegar a abrir por detrás. ¿Sí? Cuando hablo del compactador, ¿habían visto esta forma de compactar? Donde el primer pase del compactador, ¿se acuerdan que hablábamos hace rato que el primer pase tiene que ser en la junta para aprovechar la temperatura? Lo que hablábamos, aprovechar temperatura y que la unión sea mejor. El primer pase es alejado del borde aproximadamente unas 7 pulgadas. ¿Qué me aseguro con esto? Como las letras lo marcan aquí, me estoy asegurando de que el material lo contengo hacia la junta, hacia la cara de la junta. ¿Sí? De esta forma, cuando pase el siguiente pase, yo ya termino de densificar, pero me aseguré que el material no se desplazara. Entonces quizás valga la pena hacer esta alternativa, sobre todo cuando yo estoy viendo que se me desplazan las juntas. ¿Sí? Dejar un poco de espacio para asegurar que el material no se vaya a desplazar. Por el contrario, si mi junta es de apariencia, lo que yo quiero hacer es primero pasar la mayor parte del rodillo sobre la carpeta fría, dejando 6-7 pulgadas, sin vibrar, porque la mayoría está sobre una superficie ya compacta, y de esta forma la percepción de la junta es nula. Una alternativa podría ser esta, al problema que tienen de que se está abriendo pudiera hacer este tipo de compactación. Dejar una pequeña distancia de 6 pulgadas, 10 centímetros, una cosa así, para que contenga el material y por la cara que tiene desigual, que no es de 90, se disminuye este efecto de desplazo de acá. Pudiera ser una alternativa que valdría la pena explorar. Bien. Como dice esta parte, que ya es el final, la técnica, como pudieron ver ahora, la técnica de compactación, la técnica en sí, no la operación de la máquina, la técnica de compactación, tiene muchas cosas que considerar la técnica de compactación para lograr una compactación adecuada. La capacitación del personal es un factor clave. La tecnología cada vez está ayudándonos bastante para reducir el error humano. Sin embargo, la experiencia de las personas que trabajan en la obra es crucial para lograr la calidad, porque cada obra es diferente. Cada obra, cada frente, cada día tiene un reto diferente. El agregado cambió, la temperatura, se dañó la planta de asfalto, etcétera, etcétera. Cada obra tiene un reto diferente, entonces la experiencia y la capacitación del personal definitivamente es crucial para lograr el éxito. Dediquemos tiempo, invertamos tiempo en la capacitación del personal. Y con esta reflexión doy por concluida, a menos de que ustedes no me dejen ir y hagan preguntas. ¿Alguna duda? Dígame. Una pregunta, con relación a la compactación. Sí. Hay muchos gurules de asfalto que dicen que es primordial, antes del metro de hidrólisis, después que la pavimentación de la plaza, darle un paso de neumático. Un paso de neumático. Primero. Y segundo, cuando vaya entre el liso, darle el primer paso sin vibrar. ¿Qué es el lógico ahí? La segunda pregunta, voy a empezar al revés porque la primera
estático. A veces es necesario. Y va a depender de la mezcla. Llamamos de estas mezclas de la traducción, porque es standard en inglés, pero le llamamos mezclas tiernas. ¿Qué sucede con las mezclas tiernas? Hay unas mezclas muy caprichosas que cuando está muy caliente, en vez de densificarse, se abre y entramos en la zona tierna. Hay dos formas de trabajar la zona tierna de la mezcla. Una es, o dejo que se enfríe un poco para salir de ese rango de temperatura y ataco, o no entro con mucha energía, entro estático. Entro estático, trabajo la mezcla sin desplazarla, le hago una precompactación, por decirlo así, solamente para evitar que los agregados se vayan a desplazar. Y en el segundo pase y siguientes pases activo la vibración, quizás en el segundo pase alta, para aprovechar que todavía la mezcla tiene temperatura y los agregados se pueden desplazar más fácil. ¿Sí? Y luego ya quizás vuelvo a baja amplitud y termino quizás con estático también. Pero el hecho de atacar una mezcla en estático depende mucho de la mezcla en sí. Típicamente las mezclas tiernas son cuando hay contenido alto de pinos. Contenido alto de pinos es cuando sucede este efecto y es necesario atacar estático para dar un amarrado más que una densificación. ¿Sí? La primera pregunta, primero el neumático. No he operado todavía así. Primero el neumático. He visto una operación donde primero el neumático y me preocupa el hecho de que los neumáticos normalmente tienen mayor presión, pulgada cuadrada, peso por pulgada cuadrada, que los lisos. Por eso es que los ponemos al final, porque como la temperatura ya está baja, 70 y tantos grados, 80 y tantos grados, evito que se desplace o que se marque, y además, ustedes saben, normalmente el asfalto lo quiero densificar al 96%, ¿verdad? Del 93 al 96 es donde subirle 2 es donde cuesta trabajo. Entonces el neumático muchas veces nos ayuda a subir esos 2, 3, porque ya la mezcla ya está más fría y se densifica. Mi preocupación con poner un neumático al frente le llamamos en la fase inicial de compactación, es que si no tenemos cuidado puedo marcarlo y el doble rodillo quizás no pueda borrar esas marcas porque tiene menor índice de presión, pulgadas por centímetro o peso por kilogramo por pulgada, que el neumático. Ese sería quizás mi comentario. Sin embargo, lo he visto, solo hay que tener mucho cuidado que el neumático no vaya a hacer marcas porque no lo vamos a poder borrar. Otra consulta, pregunta. ¿Queja, sugerencia, felicitación también? ¿No? Muy bien. Entonces, muchas gracias por su tiempo. Creo que continuamos, ¿cierto?
Queríamos que ustedes pudieran ver estos equipos que son nuestras nuevas pavimentadoras, el nuevo diseño que tenemos. Edgar habló mucho sobre los anchos de pavimentación. La AP455, la AP555 es un nuevo modelo, un nuevo diseño. Pero me quiero enfocar un poco en la AP455 porque este era un equipo que nosotros no teníamos en nuestro portafolio de pavimentadoras. Ahora nosotros tenemos un ancho que nos da 4.7 metros. Hablamos que típicamente ustedes están trabajando 3.5 metros de ancho de pavimentación. Antes nos saltábamos de la 3.55 que nos da hasta tal vez 2.7 metros de ancho y luego nos mandábamos a la AP555 con una regla de ancho de 5 metros. Y era como que nos queda muy grande o nos queda muy pequeña la otra. Ahora tenemos la AP455. Aquí en IMCA ya se hizo la primera venta de la AP555, que es nuestro nuevo modelo. Así que yo los invito a que pregunten a sus asesores, a IMCA, todos los beneficios, características que tenemos para brindar a su proyecto. También, después del brindis y todo, yo los invito a que vayamos a ver la máquina. Tenemos un compactador CD7. Es un gusto poder estar con ustedes y tal vez no me presenté, pero soy Carmen Ángel, soy la representante de ventas de Caterpillar y yo ayudo muchísimo, trabajamos en equipo con INCA en la industria de pavimentación. Muchas gracias. Gracias, Carmen Ángel. Bueno, yo creo que todos me conocen. Yo soy, los que no soy Sonia Pérez, yo tengo bajo la responsabilidad en INCA de todo un departamento de la industria de la construcción. Como le trató de explicar Carmen Ángel, INCA ha invertido tiempo y sobre todo dinero y muchos análisis del mercado para poder tener un inventario disponible con entrega inmediata. Antes no teníamos esa oportunidad, pero el mercado ha cambiado muchísimo, ustedes se han dado cuenta. Ahora mismo tenemos compactadores, tanto neumáticos y asfalto y de suelo disponibles con entrega inmediata. Tratamos de tener por lo menos 5 unidades de cada uno, en especial los de suelo. Aquí les presento, por favor acérquense, aprovechar este foro, mi gracias nueva vez a Lámpara, como siempre, al equipo de ventas del área de construcción. Tenemos 2 consultores por zona. Tenemos a Sisto Rosa, que trabaja en el área norte junto con Moisés, José Manuel Frías en el este junto con Leonel Machuca y Juan Andrés Mejía. Tenemos otro consultor, pero está por aquí. Tenemos una figura muy importante que es Fanini. Fanini, por favor, acércate por aquí. Vamos a tener una persona dedicada solo a las entregas técnicas y que para que el cliente acceda de una manera fácil y sencilla a todo lo que es tecnología de Caterpillar. Muchas gracias, Fanny. Lo dejo encantadísima. Muchas gracias, señor Roberto Herrera. Muchísimas gracias por estar aquí y que la sigan pasando bien.